Antes que nada, como hay mucha gente que no nos conoce, voy a empezar a hablar, un poquito, contarles qué es esto, más allá de un taller de asociaciones civiles. Acá me acompaña mi compañero Rubén, que lo ven por ahí, no sé si lo ven por ahí, que también es parte de la mutual, y está Mari también, por ahí abajo, bueno, que somos parte de una mutual. Nuestra mutual es una mutual que brinda servicios para todo tipo de unidades productivas. Cuando llamamos unidades productivas, llamamos a todas las organizaciones que tienen por objetivo ser parte de esta economía o son parte de esta economía. Así que bueno, generamos un montón de generamos un montón de servicios. Voy a silenciarlos si no se enojan. Así después cuando alguien quiera hablar, levanta la mano o escribe en el chat, ¿sí? Yo lo tengo abierto el chat, así que lo veo. Perfecto. A todos. Ahí está Marcos entrando. Esperen que sigue entrando gente, yo sabía que esto iba a ocurrir. Ahí está. Bueno, la cuestión es que, como les decía, nuestra organización, entre los servicios que brinda, parte de esos servicios tiene que ver con formación, ¿sí? Y cada uno de las áreas que tiene nuestra mutual tiene diferentes servicios. En ese marco, damos charlas, seminarios, talleres, capacitaciones, formaciones, y esto está en ese marco, ¿sí? Yo soy parte de esta mutual, y ofrezco mis servicios, tanto de formación como servicios profesionales de lo que soy y lo que hacemos. Y parte de lo que es nuestra idea como organización es pensarnos como parte de la economía y pensarlos como un actor colectivo. Creemos que la forma colectiva de trabajar para poder modificar la realidad es más fuerte que cualquier otra cosa, ser parte de algo, ser parte de una construcción colectiva que nos permita pensar un mundo distinto donde nosotros construyamos algo donde el otro es más importante. Hoy creo que con la cuarentena y con la cuestión del coronavirus y todo eso, se pone en valor algunas cosas que nosotros venimos charlando previamente a esta situación, y creo que todos ustedes de alguna manera formando parte o estando interesados en lo que es un proceso de asociación civil o lo que sea, también creemos que tiene que ver con eso. O sea que un poco ese es el marco en el cual estamos charlando. Así que, bienvenidos. Antes de arrancar lo que tiene que ver específicamente con el tema de hoy, aclararles que el taller es gratuito, que tiene 2 jornadas. Durante el día de hoy vamos a trabajar más duramente lo que es una asociación civil y demás, y la semana que viene vamos a trabajar cuáles son las obligaciones registrales, que varían en mucha medida, y algunas normativas, tanto sea provincia, capital, provincia de Buenos Aires, capital federal, digamos, cualquier otra provincia, Córdoba, que lo tenemos a Rubén, o cualquier otro, no sé si había un par de anotados, había de Corrientes y había de Tierra del Fuego, veremos si se van sumando, que también son normativas distintas, que ya también lo vamos a trabajar. Hoy vamos a elaborar lo que es lo que es la base de las asociaciones civiles, y después se va a ir mutando según el tipo de jurisdicción. Segunda aclaración a este taller, yo tengo, digamos, la idea es mandarles a los correos que ustedes me mandaron, todo el material para que ustedes tengan, formen, y si les interesa se sigan formando en relación a eso. Una segunda aclaración que me gusta hacer en relación a las temáticas más societarias o de entidades, tiene que ver con que yo no soy abogada, no sé si hay abogados en la sala, levante la mano así virtual, si hay abogados. Tenemos 2, muy bien, no tanto. Sofi, que no está, pero es abogada, ni contadora. O sea que mi marco teórico, como comentaron alguna vez, tiene que ver más con la gestión que con lo normativo, porque digamos, yo soy licenciada en administración, estudié para eso y tengo más que ver con la parte de formación que la cuestión normativa. La vida y las cuestiones nos van presentando, donde uno se va metiendo en algunas circunstancias, entonces, bueno, pero siempre me gusta aclarar que yo no soy abogada, ¿sí? ¿Alguien? Pablo levantó la mano. A ver, Pablo. ¿Podés hablar?
Ahí Sí, está. quería hacerte una pregunta, Sí. porque yo estoy acá listo para tomar nota, pero Ujú. si el material que vas a mandar tiene todo lo que vas a ir exponiendo y, digamos, toda la información, entonces no me tomo el trabajo, no sé. Obviamente que yo no voy a leer la filmina, digamos, tipo Alberto, Claro. pero, digamos, creo que hay un poco más fíjate, no sé qué decirte. Eh, No, no, está bien, está bien. pero sí hay material para mandarles, sí, eso sí. Lo que les voy a pedir es que si se quieren silenciar ustedes, así yo no tengo que silenciarlos, para mí es más cómodo. ¿M? Así que Sí, bárbaro. así no ando habilitando y deshabilitando. Listo. Bueno, entonces como les decía, digamos, yo no soy abogada, entonces como no soy abogada, eh, vamos a hablar de normas, por eso mismo, porque no soy abogada. La idea es esa. Así que bueno. Eh, Ahora usted, acá Daniela dice, yo soy abogada y contadora. Daniela, ¿quién es Daniela? ¿Dónde la veo? ¿Dónde está Daniela? Ahí está Daniela, ahí se asomó Daniela. Otra abogada, muy bien, bienvenidas, muchos abogados en serio, siempre. Así que, bueno, vamos a mirarlo desde una perspectiva de gestión. El derecho desde una perspectiva de gestión, así muy como Analía está estudiando derecho, acá dice, bueno, o sea, hay un montón de abogados, suele pasar. Así que les voy a contar cosas que ya saben, pero por ahí no todos saben, ¿sí? El tema yo, cuando nosotros pensamos en generar talleres que tengan que ver con entidades o con normas que tienen que ver con las entidades, hay como una cuestión, a mí me tocó, esperen que tengo una persona, a mí me tocó a lo largo de un último tiempo trabajar y formarme desde la experiencia en registros públicos, ¿sí? Entonces yo adquirí como un conocimiento acerca de las cuestiones, y lo que fui notando fue que hay como una idea de que todo lo que tiene que ver con la formalidad no le gusta a nadie, más allá de, por supuesto, pero además que la gente que le gusta son bichos raros, completamente deformados, o sea, hay como una cuestión, nadie quiere saber nada con las cuestiones de formalidad. Y la verdad es que es verdad. La mayoría de la gente que trabaja en registro y que hace cuestiones formales son bichos raros. Y la verdad que estoy hablando de los registros públicos y esas cosas. Y el tema entonces es que, digo, me parece que hay que buscarle la vuelta a esto, de conocer las leyes, de conocer las organizaciones a las cuales formamos parte, porque tienen que ser parte de nuestra gestión. ¿Sí? O sea, si nosotros lo tomamos como un ente externo, que es propiedad de gente rara, o gente burócrata, como básicamente lo son, nos quedamos con que es algo externo a nosotros. Y la verdad es que la organización es nuestra. Entonces tenemos que tratar de comprenderla para poder influir sobre eso, aunque haya normas estrictas que no podemos cumplir. Pero nada que no se puede modificar que no podamos eh, que no se pueda construir. De hecho, la base, para todos los abogados, de la norma, una de las fuentes de las leyes, tiene que ver con las costumbres. Eso significa que hay un montón de cosas que se modifican en base a lo que nosotros vamos haciendo. Entonces, en ese sentido, siempre tenemos que poner en valor la organización y las normas de una SRL, de una SAS, de una cooperativa o de una asociación civil, en tanto y en cuanto nos sirva a nosotros como construcción de nuestra propia organización, de nuestro propio proyecto. Por eso creo que es importante sacarle ese velo de oscuridad a las cuestiones formales, registrales y societarias, porque no son tan horribles. O sea, porque son nuestra organización, porque son nuestra empresa, porque son nuestras construcciones. Y desde ahí partimos, desde pensar y entender las lógicas de lo que estamos haciendo. Hoy, como les digo, nos toca charlar sobre el taller sobre asociaciones civiles. Vamos a empezar a compartir, les voy a poner a compartir. Otros y muchos comercios que también fueron saqueados, en algún momento prendió fuego, en medio de esta furia por la muerte de Bueno, Floyd. a ver, ¿se ve algo? ¿Me ven? ¿Me lo pueden ver? 6 años, era un hombre de 46 años, tenía una hija de 6, americano, murió literalmente bajo la ruedita de un Ahí sí policía se de ve, la Gaby. ¿Alguien tiene la tele prendida? fue reportado en un video.
Me va. Ahora se ve, yo no tengo tele prendida, debe haber alguien sin silenciar. Ahí está, ahí se silenció. ¿Pablo? ¿Pablo levantó la mano? ¿No? No, no, bajé la mano que tenía levantada antes, Listo, pero listo. lo veo la pantalla. Bueno, listo. Muy bien. Vamos a arrancar, como siempre arranco en estas cosas, vamos a hablar para el... A ver, espérenme un poquito, que me organizo. Listo. Vamos a trabajar entonces sobre asociaciones civiles. Y lo primero que vamos a pensar y vamos a establecer es que toda la regulación de lo que son las asociaciones civiles, estén en el país que estén, lo va a hacer el Código Civil y Comercial como primera medida, ¿sí? Es la ley que va a regular todas las relaciones comerciales y civiles que nos pasan entre nosotros, que somos los ciudadanos de Argentina. Y en este Código Civil y Comercial vamos a encontrar como un concepto muy fuerte que tiene que ver con el concepto de persona, que ya todos más o menos sabemos, y sabemos que existen dos tipos de personas. Están las personas físicas, que ahora se llaman humanas, y las personas jurídicas. Las personas humanas son, como bien todos sabemos, son las personas de existencia real, que tienen capacidades, y esas somos nosotros, cada uno de nosotros. Y después encontramos un ente que se llama persona jurídica, que tiene las mismas capacidades o capacidades similares, o sea, se constituye un ente distinto a las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esta existencia de esta persona jurídica tiene una característica distinta a una persona humana, ¿sí? Por lo tanto, tiene todas estas cuestiones de obligaciones y derechos y la constituyen como una persona distinta a sus miembros que la forman. Una asociación civil, como otros tipos y formatos societarios y de entidades, son personas jurídicas. Por lo tanto, la existencia de una asociación civil le da obligaciones y derechos per se, o sea, significa que van a tener obligaciones y derechos cada uno de ellos. Ahora, estas personas jurídicas, como bien dice ahí, pueden ser de dos maneras, pueden ser públicas y pueden ser privadas. Cuando hablamos de públicas es cuando son parte del Estado o el Estado la forma, y después tenemos aquellas que son privadas, que son todas aquellas que las forman las personas por fuera del Estado. Después hay un tercer formato que es mixta, pero no viene al caso. Entonces, esa persona jurídica privada puede ser una sociedad, puede ser una sociedad comercial, puede ser una cooperativa, puede ser una mutual, puede ser un montón de otros formatos, y también lo es una asociación civil. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos y constituimos una asociación civil, lo que estamos creando es una persona distinta a nosotros mismos. Y como todas las personas, esto lo dice el Código Civil, yo me llamo Gabriela, no sé si me presenté, tengo un domicilio, vivo en Ituzaingó, de la provincia de Buenos Aires, tengo un patrimonio, lamentable por cierto en esta época, tengo un objeto en la vida, ponele, va mutando, tengo un plazo de duración y en general tengo normas y reglas que a mí me generan establecer lo que es un estatuto, que vendría a ser como lo que me regula. Entonces, todas las personas jurídicas tienen un nombre, tienen un domicilio, una sede social, un patrimonio, un objeto y una duración, y una reglamentación que nos permite existir como tal. Bien. Cuando nosotros establecemos y decimos, bueno, creamos una asociación civil, ¿qué diferencia hay entre una asociación civil y una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Sí? Significa que tiene un objeto distinto. Cuando nosotros tenemos que evaluar qué tipo de organización formal nos permite lograr los objetivos que tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos con ese objetivo. Entonces, cuando nosotros decidimos o podemos observar qué es lo que queremos, empezamos a entender qué es lo que vamos a formar, ¿sí? Entonces, cuando nuestro objetivo tiene que ver, a ver, espérenme un segundito, tengo miedo de que tenga gente dando vueltas.
Perdón, un segundito nomás. Ahí está. Bueno, entonces, cuando nosotros agarramos y decimos, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que queremos? Para nuestro proyecto tenemos que empezar a decir lo que vamos a hacer. Las asociaciones civiles justamente son una organización que no tiene un fin de lucro. ¿Qué significa esto? Que se constituyen sin un ánimo de lucrar como forma última, ¿sí? Sino que se constituyen en pos de lograr un interés general o el bien común, ¿sí? Eso es como la meta o el objetivo que tiene la constitución de una asociación civil. Ahora ustedes me van a decir, pero esto significa que yo no puedo hacer nada que pueda trabajar adentro de la asociación civil, porque muchas veces pasa que mucha gente genera este formato, pero quiere tener rédito. Y vos decís, ¿cómo hago? Ah, qué linda pregunta. ¿Cómo hago? No se puede, ¿sí? Porque es una organización sin fines de lucro. Tengo que hacer otro tipo de organización. Ahora, cuando nosotros tenemos una organización, como una asociación civil, nosotros podemos brindar los servicios desde la asociación civil y de esa manera poder gestionar ingresos para nosotros mismos desde la asociación civil. Lo que no tiene que tener rentabilidad o lucro vendría a ser el fin último de la asociación civil, ¿sí? Vamos a seguir compartiendo. Entonces dijimos, tenemos un objeto que tiene que ser para el interés general o para el bien común, ¿sí? Y que no puede perseguir como fin de lucro como fin principal. Seguimos. El acto constitutivo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer para armar una persona jurídica, sea cual sea, y en este caso una asociación civil, tiene que haber un acto de voluntad de las partes que deciden armar una organización. En este caso, para armar una asociación civil. Quienes constituyen esa asociación civil son los socios o socias fundadoras y fundadores, ¿sí? Y tienen que generar un acto. ¿Qué significa un acto constitutivo? Que se juntan entre varias personas y deciden formar una organización. Y esa organización con todas estas características determinadas. En ese momento que se genera esa decisión, esos fundadores van a elegir funciones, ¿sí? Las asociaciones civiles tienen como funciones, necesitan funciones, porque tienen obligaciones en relación a otras, con estas cuestiones, que tiene que ver con determinar un presidente que la represente, un secretario que lleve adelante los libros, y un tesorero que lleve adelante la cuestión del dinero, del patrimonio, de los ingresos y egresos. Como dijimos, es una persona jurídica, y como es una persona jurídica, tiene que llevar adelante acciones para ser autosustentable. ¿Qué significa esto? Poder reproducirse en su vida y poder seguir continuar haciendo lo que hace. Entonces, de esa manera, necesitamos gente que construya y que genere una administración de esa asociación civil. Entonces, cuando nosotros constituimos una asociación civil, armamos un sector de la gente que la forma, que va a ser el órgano de administración. Esto es, que va a gestionar esa asociación civil. Y también vamos a formar otra, que es la que la va a controlar. Ustedes imaginen que si somos 5, si somos 7, si somos poquitos, el control es más fácil. Ahora, ya vamos a verlo más adelante, pero si somos un club que tenemos 60.000 socios, como un club de fútbol, tiene que haber un control mayor que nos permita fiscalizar esa administración. Entonces, construimos una organización que tiene derechos y obligaciones. La constituimos y le damos la entidad, ¿sí? Esa entidad que le damos tiene que estar gestionada por un órgano de administración y tiene que haber un órgano que lo fiscalice. ¿Siempre? No siempre. Nuestro Código Civil y Comercial establece que para aquellas sociedades, entidades civiles que tienen menos de 100 socios, no es necesario la fiscalización. Ahora, como vamos a ver, los registros públicos, en general, todos, nos obligan a meter fiscalizadores. Y vos decís, pero cuando te piden
la estructura modelo, por lo general te piden que hagas ese tipo de determinación. ¿Por qué? Porque sí, si la ley nos permite no tenerlo. ¿Por qué? Porque establece que en general hay un criterio de crecimiento. Cuando yo hago una asociación civil o formo parte de una asociación civil, voy a tender a crecer, voy a tender a mejorar. Entonces, para que ya quede previsto en el estatuto que nosotros vamos a en un momento crecer, y esos socios que hoy somos 20, probablemente sean 120 en 3 años. Entonces, en 3 años vamos a tener que agregar el órgano de fiscalización. Entonces, en general, los registros, para evitar ese trámite nuevo de reforma de estatuto, lo que hacen es incluir los revisores de cuentas desde el momento cero. Aunque nuestro Código Civil y Comercial dice que no es obligatorio. Yo estoy yendo en la medida en que está yendo el Código Civil, ¿sí? Ahora, como toda organización democrática, la asociación civil es una organización democrática en tanto las decisiones. El ente o aquello que permite la gestión estratégica de la asociación civil es la asamblea, ¿sí? La asamblea de asociados, imagino que todos saben lo que es una asamblea de asociados, es cuando se juntan todos los asociados que tienen voz y voto, y los que tienen voz también, pero sin voto, para tomar ciertas decisiones en relación a la gestión propia de la organización. Entonces, se juntan y votan cuestiones específicas como la gestión que pasó, quiénes son el órgano de administración, quién es el órgano de fiscalización, y así todo van determinando un montón de situaciones que nosotros decimos que vamos a tratar en las asambleas. Hay cosas que se pueden tratar en asambleas y cosas que no. Las cosas que se tienen que tratar en asamblea, como les digo, son estas determinantes de la vida, una reforma de estatuto, ¿sí? Un cambio de autoridades, una aprobación de un balance. Todo eso tiene que estar sí o sí por asamblea. Hay otras cosas que no hace falta que estén por asamblea. Ahora, el Código Civil y Comercial es bastante chiquito en relación a... Vamos a volver. Es bastante chiquito en relación a la normativa, ¿sí? No establece muchas cosas. La verdad es que cuando uno lee el texto sobre la regulación de las asociaciones civiles en el Código, ve que es bastante pobre el desarrollo de eso. ¿Y qué dice en su última parte? Agarra y dice, no, bueno, todo aquello que nosotros no regulamos desde acá, lo vamos a regular desde la Ley de Sociedades Comerciales. Entonces, para las asociaciones civiles, todo aquello que no esté regulado por el propio Código Civil y Comercial, lo va a regular la Ley de Sociedades Comerciales, ¿sí? Que es la 19.550, ¿sí? Que es la ley que me establece en detalle, por ejemplo, cómo se lleva adelante una asamblea, cómo se lleva adelante una asamblea ordinaria, una extraordinaria. Ustedes saben que tenemos dos tipos de asambleas. La asamblea ordinaria, que es aquella obligatoria que se realiza todos los días, a los 90 días del cierre del ejercicio, donde se aprueba el balance, ¿sí? Esa asamblea, y una segunda asamblea, un segundo tipo de asamblea, que es la extraordinaria, que es una asamblea que se da en tanto y en cuanto lo necesites de esa manera, ¿sí? Es un recurso más una asamblea extraordinaria. Ahora, el Código Civil, como les digo, no nos determina un montón de cuestiones, que sí lo determinan otras normas. Y entre ellas tiene que ver con el tipo de socios, ¿sí? Una asociación civil no tiene no tiene necesariamente un solo tipo de socios. Una asociación civil tiene un montón de socios, ¿sí? El socio principal, llámenlo de esa manera, que es el socio fundador, aquel que funda la asamblea, que se funda en la asamblea, es el socio fundador, que es el socio o la socia que funda o que crea esa asociación civil. Y tiene una calidad que se llama activo, ¿sí? ¿Qué significa que el socio es activo? Significa que tiene voz y voto, y que tiene una vinculación, digamos, coherente con el objeto de la organización, ¿sí? Nuestras organizaciones se crean con un objeto determinado. Con ese objeto, nosotros vamos trabajando quiénes forman parte de la asociación para poder lograr ese objeto, ¿sí? Entonces, esas personas que son los socios activos van a ser aquellos que tienen voz y voto y que van a poder tener derechos políticos,
¿Qué significa derechos políticos? Que van a poder ser presidentes, ser secretarios, ser tesoreros, ¿sí? Ser fiscalizadores. Esos son los que tienen derechos políticos. Y después tenés otro tipo de socios que ya no tienen derechos políticos. El único que tiene derechos políticos es el activo. Por lo general, cuando nosotros armamos una asociación civil, nosotros no, digo en general, todo el mundo, una de las restricciones, por ejemplo, vamos a hacer el caso, una asociación civil de profesionales, de abogados, ya que somos tantos abogados. Una asociación de abogados. Dentro del objeto, ¿sí? Y dentro del tipo de socio puede decir, pueden ser socios activos los abogados. Entonces, ¿qué pasa? Va a estar restringida a que los abogados sean socios activos. Si viene un contador, no podría tener derechos políticos en la asociación de abogados, que todos sabemos que hay un montón de asociaciones de abogados, ¿sí? Así como de las profesiones, hay de todas las profesiones asociaciones civiles, ¿sí? Entonces, el socio activo es el que tiene el derecho a voto, ¿sí? A voz y a voto. Después encontramos otros tipos que los podemos poner o no poner, ¿sí? Que esto también quede claro, es selectivo. Hay modelos que nos obligan a ponerlo, pero en realidad podemos elegirlos o no. Tenemos los socios adherentes, ¿sí? Que son socios que no cumplen con toda la calidad del socio activo por algún motivo, o sea, no es abogado, ¿sí? U otra característica determinada que no ingrese. Gaby, una consulta. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Vos estabas hablando que los fundadores son socios activos, ¿no? Sí. Pero, Sí. por ejemplo, en la fundación capaz que hay 7 socios fundadores, pero después se incorporan otros que cumplen con la condición, como vos decís, de abogado, en nuestro caso sería otra, pero esos también pasan a ser socios activos en la medida que o sea, sería como otra categoría antes que los adherentes, los fundadores y los socios activos. Bien. No, los socios, dentro de los socios digamos, activos están los que lo fundan, que son socios fundadores, no tienen ningún tipo de calidad. En general lo que pasa es que tienen como una relevancia, ya no formal, sino informal. O sea, tiene que ver con una cuestión de que aquellos o aquellas que arman una asociación civil y que son fundadores de algo, por lo general tienen un plus desde la legitimidad de la gestión y desde el poder de decisión, que lo que hace es que implícitamente tengan una relevancia superior por ahí a otro que acaba de entrar, que tiene que ver con esto, con la construcción de la organización, pero no es una tipología formal. La tipología formal es activo. Todo fundador es activo, no todo activo es fundador. ¿Sí? Entonces, este es el formato. Una de las características también que tienen los activos es que en general tienen que ser aprobados, o lo que se pone para limitar esta capacidad que tenga una persona de ser socio activo es que sea aprobado por la comisión directiva. Cuando nosotros hablamos del órgano de administración, estamos diciendo que el órgano de administración es el que gestiona, se llama consejo directivo. Ese consejo directivo puede tener la potestad de aceptar o no aceptar a un socio activo. Entonces, por lo general, se establece que el socio activo tiene que ser aprobado, ¿sí?, por la comisión directiva. Eso es una limitante a ser un socio activo. Seguimos con el tipo de socios. El adherente es un socio que no tiene alguno de estos requisitos. Un abogado que no es aprobado por la comisión directiva, por ejemplo. ¿Sí? Ese socio tiene voz, pero no tiene voto. Y en general tiene una cuota diferenciada. Ya vamos a ver que todos los socios tienen una cuota que pagan mensualmente. ¿Sí? ¿Para qué? Para la sostenibilidad del proyecto. Digo, más allá de que nosotros podamos hacer otras actividades, la base de sostenibilidad del proyecto tiene que ver con las cuotas sociales, ¿sí? O sea, lo que paga cada socio y cada socia por ser parte de este proyecto. Como si fuera un club, siempre vayamos a un club de fútbol, ¿sí? Que eso es lo más sencillo de entender, ¿sí? Entonces, tenemos los socios adherentes, después tenemos los participantes, que ya no se usa, que está ahí en medio al Pepe, que vendría a ser como la familia de los activos, o sea, el hijo del presidente, es socio participante. Tampoco tiene voz, no tiene, sí, tiene voz, pero en general son chiquitos y no los escuchamos, porque gritan. Re mala. Y después tenés los socios, dos formatos que son los honorarios y los vitalicios. Los honorarios son todos aquellos socios que se crean o se establecen
para darle como un nivel, como una relevancia a una persona que tenga alguna experiencia que nos vincule positivamente con la organización. Por su experiencia, por su sabiduría, por sus saberes, por su desarrollo, por una ponencia que nos digamos, que tenga que ver con la organización, que nos dé valor a nosotros y le dé valor a esa persona. Ese es el honorario. ¿Sí? Nosotros estamos orgullosos de que Roberto y Mariana sean socios honorarios, y lo publico en mi Facebook diciendo, son los socios honorarios Roberto y Carla. Y vos decís, ¿de qué les sirve a Roberto y a Carla? De nada. ¿De qué les sirve a ustedes? De nada. ¿Tiene voz y voto? No. Pero bueno, es como simbólicamente una forma de dar un valor a algo. A algo que no es menor, ¿no? Digamos, está bueno. Y después tenés los vitalicios, que eso lo que más se usa es en los clubes de fútbol, que son aquellos socios que pasan 30 años siendo socios, pagando su cuota, y llega un momento y le dicen, ya está, flaco, no garpes más tu cuota, y ahora sos socio vitalicio. Y tenés lo mismo, tenés derecho a voz y no tenés ya derecho a voto. Entonces, los socios, estos son las tipologías de socios. Ahora ustedes me dicen, ¿tengo que poner todo esto? Si ya tengo una, tengo que ponerlos, ¿por qué no los puse? Bueno, todo esto viene a la conveniencia que tengamos según la tipología de la organización que tengamos. Si somos una organización que, no sé, se dedica no sé, de abogados, yo qué sé, o por ahí el honorario está bueno, el vitalicio por ahí también, a ver, busquemos otra, no sé, un comedor. No sé si, ojalá no tengamos socios vitalicios en una asociación civil que sea un comedor, porque que no existan más. Digamos, tiene que ver con el formato de la organización. Si yo ya tengo la asociación civil formada y quiero agregar, porque me sirve de alguna manera un socio, de alguna manera, o una socia de alguna manera, o ya tengo y me molestan y los quiero sacar, lo puedo hacer. Todo lo que yo ya tengo establecido en mi organización, o en la que voy a armar, es posible de modificarse, ¿sí? También hay como un imaginario que, está en el estatuto, yo no lo puedo mover nunca más. No, ¿por qué no vas a poder mover tu propia norma? Si es tu organización. Está bien, porque tardan, están 6 meses, bueno, que tarden menos. O sea, pero yo tengo que poder adaptar mi organización a lo que yo quiero. ¿Sí? O sea, si eso me traba, por ahí hay cosas que no nos traban, ¿sí? Podemos seguir haciendo de cualquier cosa y no nos traba lo formal. Pero hay cuestiones formales que por ahí nos traban o nos impiden formalizar ciertas cosas. Porque ¿qué pasa con lo formal? Lo formal es lo que nos permite tener, de alguna manera, las cosas como tienen que ser. Pero en la vida de cualquier organización, de cualquier sociedad y demás, no siempre las cosas son como tienen que ser. O sea, en general no son como, el 50% de nuestra economía está en negro, entonces en realidad el 50% de todo está en negro. Entonces vamos a hacer un montón de cosas que no van a estar dentro de lo formal. Entonces, cuanto más adecuado está la normativa a lo que hacemos, un poco más sencillo es hacer ese enjambre de cuestiones, ¿sí? Porque allá hay un montón de cosas que no van a estar, porque naturalmente es así, o funcionamos de esa manera. Bien. Gaby, te hago otra consulta. Sí. Cuando nosotros hacemos el acta, digamos, de la asociación civil, ¿me escuchás? Sí. Y determinamos, bueno, el presidente, secretario, secretaria, tesorero, qué sé yo. Eso también estipulado en el estatuto, cada tantos años se pone a votación, ¿no es cierto? Sí. Y eso se modifica. Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que hacer otro estatuto? ¿Se deja labrado en actas? ¿Cómo es eso administrativamente? No. Esa parte más de trámite lo vamos a ver el viernes que viene. Dale. Pero, dale. No, pero digo, como para responder a la duda, está previsto en el estatuto prevé modificar la estructura, digamos, del Consejo Directivo y del órgano de fiscalización cada una cantidad de años, ¿sí? Yo puedo elegir hasta 3 años o 4. Cuando pasan esos 3 años, viene la asamblea donde elijo, pero eso no está dentro del estatuto, está por fuera del estatuto, entonces no hace falta mover el estatuto para yo modificar las autoridades, sino que simplemente con un acta de asamblea, eso se modifica, y todo eso lo tengo que registrar en el registro público correspondiente, según
donde la haya inscrito. Si la escribí en Capital Federal, si la escribí en Provincia de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, y si la escribí en otro lado, la escribí en otro lado. ¿Sí? O sea, todo eso depende de cada cuánto tiempo y depende de cada provincia cómo es el trámite. ¿Sí? Bien, entonces, como para cerrar el tema más duro de lo formal. Este es el formato que en general tienen las asociaciones civiles como estructura. ¿Sí? El órgano que los rige es la asamblea, ¿sí? Tiene un consejo directivo que es el que la gestiona y la administra, tiene una junta fiscalizadora que es la que la fiscaliza las tareas de ese consejo directivo, puede o no tener comisiones que tienen que ver con cada una de las acciones que realiza la asociación. Ustedes saben que una asociación tiene el mismo formato que cualquier empresa o cualquier estructura normal, o sea, si nosotros hacemos algo que tiene que ver, no sé, con edición de libros, probablemente haya una comisión de impresiones o de edición, y haya otra comisión de capacitación, y haya otra comisión, bueno, esas comisiones pueden tener formalidad también, o sea, la podemos establecer como formal con responsables y demás, ¿sí? O sea, toda la estructura interna que no tiene legislación, la podemos construir, la tenemos que construir, porque cuando empieza a crecer nuestra organización, o cuando ya nuestra organización es grande, empezamos a necesitar estructura de gestión, porque si no, no la podemos gestionar, le perdemos la pisada. Entonces, hay herramientas que nos permiten armar una estructura normal de cualquier empresa en una organización. Justo ayer tuvimos una presentación de un programa de formación para emprendedores que vamos a dar con Rubén, y hablábamos un poco de esto, ¿no? De esa necesidad de poder gestionar las organizaciones también, que por ahí no tienen fines de lucro, con la misma eficiencia, organización y gestión que una empresa. O sea, no porque seamos una asociación civil no tiene que ser eficiente nuestro trabajo, no tiene que tener una gestión adecuada, no tiene por qué no tener rentabilidad. No rentabilidad para el lucro, rentabilidad para la propia capitalización de la organización. ¿Sí? O sea, nosotros no hace falta que porque sea asociación civil, pues, vamos a los tumbos. No, tiene que ser eficiente, tiene que tener procesos, tiene que tener sistemas, tiene que tener un montón de cuestiones que nos permitan poder capitalizarla y poder seguir reproduciendo esa vida de la organización. Entonces, en este formato, cuando yo trato de darle responsabilidades y darle estructura, nosotros tenemos que tratar de encontrar una estructura para poder aplicar lo que estamos haciendo de manera más organizada, ¿sí? Ahí alguien está levantando la mano, a ver, Estela, me parece, ¿puede ser? Sí, sí, buenos días. Buenos días. Mira, te quería hacer una pregunta con respecto al tema de los emprendedores. Yo estoy llevando adelante o tratando de formar un club de emprendedores. Ajá. Soy de Quilmes, estoy en Solano. Ya pudimos lograr un logo, bueno, hicimos, y en poquito tiempo, ante este contexto, está tomando una forma bastante amplia. Mi idea es formalizarlo, ver el mecanismo para poder formalizar, y pensaba en un club de emprendedores, yo no sé si, o una asociación, ¿sí? Bien. Por eso me sumo al taller, para desanarme un poco. Dale. El Club de Emprendedores es un programa del Ministerio de Desarrollo Productivo. No sé si es eso lo que están generando o quieren otra cosa. Pues después lo hablamos. Ahora terminamos, ya estamos terminando, así no se hace muy largo y después hacemos todas las preguntas, ¿te parece? Dale. Ya estamos cerrando esta parte. Ahora vamos, Estela. Bien. Entonces, desde lo formal, eso vendría a ser como los puntos más importantes a tener en cuenta cuando nosotros pensamos en esto. Tenemos que siempre pensar que nuestra organización es una organización que tiene que ser eficiente, que no porque tenga fines de lucro, nosotros tenemos que no tratarla con las herramientas de gestión que tenemos que tener. Siempre va a haber alguien que la va a gestionar y alguien que la va a controlar. Los propios socios son aquellos que van a poder votar todas las acciones que llevamos.
Las asociaciones civiles son políticas en muchos de los casos. ¿Qué significa esto? Que requieren acuerdos, porque es una organización democrática. Cuando nosotros hablamos de una empresa, los que deciden son aquellos, una SRL, una SA, lo que sea, los que nosotros van a decidir son los dueños de la empresa o el gerente que asignan. Cuando hablamos de organizaciones democráticas, si bien operativamente digamos, quienes ejecutan y llevan adelante las decisiones, hay una necesidad implícita de acuerdo colectivo que nos permite que tengamos que hacer política dentro de la propia organización para acordar las decisiones colectivas que tomamos, ¿sí? No es lo mismo tomar una decisión unívoca, que uno solo tome una decisión, que tratar de ser, aunque yo no tenga que esperar un año a la asamblea, pero hay cuestiones que yo tengo que decidir, y esas decisiones se pueden tomar de manera colectiva o colegiada o conjunta. De hecho, es mejor que pase eso, porque eso le da una legitimidad a la organización y a quien gestiona esa organización. Se aspira en este tipo de organizaciones poder generar el acuerdo. Es muy interesante elaborar sobre los acuerdos, porque es política pura, no política partidaria, sino política de personas, o sea, que hacemos todo el tiempo política en esto de generar acuerdos. Entonces, toda la cuestión de formalidad tiene que ver con aquellas cosas que nosotros tenemos que cumplimentar, ¿sí? Todas aquellas cosas. Cuando somos una asociación civil, somos una persona jurídica, que tenemos derechos y obligaciones, que nosotros como parte de esa organización estamos protegidos por la organización como personas, ¿sí? O sea, la responsabilidad está dada en otra persona distinta a lo que nosotros hacemos. Ahora, si nosotros somos parte, somos responsables de nuestras acciones, pero no somos responsables por la acción colectiva. Entonces, estamos amparados en una organización que nos da una entidad por fuera de nosotros. Nunca es lo mismo ir como Gaby que ir como asociación civil tanto, o en mi caso como mutual tanto, ¿sí? Tenemos un nivel de representatividad mayor. Y esa representatividad y ese halo que nos gira en torno a nosotros requiere de acuerdos, y requiere de una organización eficiente para poder sustentarse. Entonces, todo este mismo formato que nosotros vemos de asociaciones civiles tiene que prestarse a lo mismo que podemos hablar. Tiene todas las mismas instancias que puede llegar a tener una empresa. Tenemos que armar un plan de negocios, tenemos que pensar cómo vamos a trabajar, tenemos que pensar en nuestras ventas, en nuestra parte comercial, en nuestra parte administrativa. Hay que armarlo de manera tal que pueda autosustentarse y pueda reproducirse. Ahora, no todas las organizaciones son iguales, ¿sí? O sea, si bien encontramos que tenemos las asociaciones civiles, no todas son iguales, y existen diferentes tipos de asociaciones civiles. Y para terminar el día de hoy vamos a trabajar un poquito las diferencias, y por ahí va a estar bueno que para el cierre me cuenten un poco dónde se encuentran, o dónde se consideran que están. Inicialmente podemos dividir las asociaciones civiles como asociaciones que tienen un interés público o un interés más privado. Aquellas que tienen un interés público son todas aquellas que se crean para resolver o mejorar situaciones sociales. ¿Por qué son públicas? Porque lo público es todo aquello que en general lo esperamos de una política pública estatal, pero no siempre el Estado llega a todos lados y no siempre el Estado quiere llegar a todos lados. Están las dos opciones. Entonces hay muchas organizaciones que hacen acciones que son políticas públicas. Estas son las típicas ONG. Vieron que dice, yo tengo una ONG. La ONG no tiene un formato, me pasa muchísimo, de muchísima gente diciendo, yo quiero hacer una ONG, ¿qué hago? No tenés que hacer una ONG. La ONG no es un formato jurídico. La ONG es un formato, es una tipología de una asociación civil, o de una fundación, o de una mutual, ¿sí? O sea, tiene que ver con el objeto que yo le voy a dar a esa asociación civil. Cuando ese objeto nos supera como comunidad, a nosotros mismos, digamos, cuando va más allá del socio, sino que tiene que ver con una política pública, entonces deja de ser una asociación civil para los socios y pasa a ser una asociación civil para el público. Esos son lo que llamamos ONGs. ¿Sí? Y después están aquellas que resuelven situaciones de bien común, pero hacia adentro de una comunidad, hacia adentro de los socios, ¿sí? Está
un centro cultural o una organización que tiene que ver con la cultura, donde le da respuesta a quienes tienen necesidad de desarrollarse desde lo cultural, o a bailar, o un teatro, o un centro cultural, ¿sí? A dar respuestas a acciones o a personas que tengan ganas de hacer básquet, como es un club. O sea, efectivamente no es una política pública. Podemos hablar que todo es como de alguna manera público, pero tiene que ver con este objeto a lo que nosotros aspiramos. Nosotros en un club aspiramos a resolver las cuestiones deportivas y recreativas de una comunidad, que vendrían a ser nuestros socios, ¿sí? Lo mismo una cámara, que ahora vamos a ver qué significa una cámara, representa los intereses de un sector específico, ¿sí? Entonces, todo eso tiene un contenido mucho más privado que público, entonces no son ONG, ¿sí? Entonces, esta diferenciación, ¿qué me sirve? ¿De qué me sirve? De nada. No, sí, lo que nos sirve tiene que ver con esto del objeto. Cuando nosotros pensamos o decimos, tenemos que hacer, o quiero hacer una asociación civil, o quiero resolver, como decía Estela, esta situación que yo tengo real, o como también decía la compañera de TED, que están trabajando con techo y demás, tengo que resolver alguna cuestión sobre qué formato le doy a mi organización, tengo que pensar cuál es mi objeto, ¿sí? Si es un objeto de interés público o es un objeto de interés privado. Y eso me da un perfil y me da una construcción. El objeto de una organización es lo que me da, es como si fuera la visión. No sé si algo ustedes saben o han trabajado lo que es emprendimiento, empresas o capacitación que tengan que ver con eso, y es como la visión, es hacia dónde quiero llegar, y todo lo que pasa alrededor de eso. ¿Qué significa? ¿Cómo construyo mi organización a través de ese objeto, de lo que quiero, de hacia dónde voy? Y todo eso tiene que ser, no es lo mismo si yo quiero tener un club, o sea, y quiero resolver un problema específico, que si yo quiero promocionar, no sé, medidas para evitar el coronavirus. ¿Entendemos? Es diferente, lo que no significa que un club no pueda tener medidas para evitar el coronavirus, sino que mi objeto es distinto, ¿sí? Entonces nos permite situarnos. Formalmente casi no nos mueve, pero sí nos transforma en la cuestión del armado posterior. Una segunda forma de comprender cuáles son las asociaciones civiles, que no son todas iguales, tiene que ver con los grados. Las asociaciones civiles se dividen según el grado. Y dice, ¿grado de qué? De representar. Ustedes sabemos que cuando nosotros somos parte de una organización, o cuando queremos formar parte de una organización, estamos formando parte de, como les decía, de un ente que tiene una persona jurídica que nos representa a nosotros. Yo, en general, cuando hablo desde Mutual, yo no hablo como Gaby, hablo desde Mutual, porque yo primero soy Mutual Pyme, y después soy Gaby, porque a mí me representa mi Mutual, ¿sí? Y a cada uno de mis compañeros y compañeras de la Mutual entiendo que los representa, entonces nosotros vamos por sobre nosotros, ¿sí? La organización por sobre los hombres. En ese sentido, hay como diferentes tipos de representatividad. Las asociaciones civiles de primer grado son todas aquellas que representan directamente a sus socios y a sus socias, ¿sí? O sea, mi Mutual, su asociación civil, ¿sí? O sea, es la organización que me representa directamente. Esas son de primer grado. Una segunda forma de representatividad son las de segundo grado, ¿sí? Que son aquellas que representan a organizaciones de primer grado, ¿sí? Se conforman para representar a organizaciones de primer grado, o sea, para representar asociaciones civiles, o bien empresas, pero se construyen para representar personas jurídicas, ¿sí? En este caso tenemos, o sea, no sé si alguien más hay de segundo grado, tenemos a Sebastián, que él es parte de de una cámara, ¿sí? Esto significa que ellos centralicen y representan sociedades u otro tipo de entidades de primer grado. En general se llaman federaciones, ¿sí? Se llaman federaciones. Federación no sé, la Federación de Asociaciones, ¿sí? Hay un montón de casos. Como por ejemplo también en educación la CETERA sería que representa a todos los sindicatos de las distintas provincias. Exacto. Que se nuclean en la Confederación. La CETERA, si yo no me equivoco, es una de tercer grado, ¿sí? Que sería
confederación, que sería aquellas organizaciones que representan a las organizaciones que representan a las asociaciones. O sea, es un chino. Es como una tercera instancia de representatividad política. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de representatividad política. ¿Por qué política? Porque es lo que me permite construir modificar la realidad. O sea, política entendiéndolo como la modificación de la realidad que vivimos. Entonces, las de primer grado tienen un nivel de peso específico en representatividad y en política. Las de segundo grado representan políticamente a todas aquellas que están federadas. Y las de tercer grado tienen como socios o socias federaciones que también representan. Entonces es una tercera instancia de representatividad y con mayor peso, porque atrás de una confederación hay un montón de otras organizaciones de segundo y de primer grado. Entonces vas acumulando poder en representatividad, ¿no? En poder, esto se ve mucho en los gremios, se ve mucho en la parte de las cámaras empresariales. ¿Sí? Discúlpame, ¿lo puedo ejemplificar con lo que estaba diciendo? Dale. Yo pertenezco a la Cámara de Industria, Comercio y La Matanza. Como bien decía recién, nosotros representamos a empresas. Después está la Federación Económica de Buenos Aires, que es la que aglomera a más de 200 cámaras de toda la provincia de Buenos Aires. Y a la vez participamos a nivel nacional en la Confederación, que es CAME, a nivel nacional. Entonces, tenemos, primer grado, la Cámara de Industria, Comercio y La Matanza, la Federación Empresaria de Buenos Aires y CAME como una entidad de tercer grado. Más que nada porque... No, está buenísima la aclaración, aparte me permite aclarar una cosa, porque las cámaras yo la puse como segundo grado, ¿pero por qué? Porque la cámara justamente es lo más raro, es una de las más raras asociaciones civiles, porque cuando vos generás una cámara, digamos, no la generás como vos propio, ¿sí? O sea, la generás como representatividad, entonces tiene como una doble funcionalidad de primer grado a segundo grado. En realidad vendría a ser de primero, pero en realidad cuando la constituís como de segundo. Entonces es como un formato de asociación civil complejo y distinto a todo el resto, porque si bien parece de primer grado, es de segundo. Claro. Pero digamos, está bueno la aclaración porque así me permitís explicar esta cosa distinta, ¿no? Y así como las cámaras... Es complejo de entenderlo. Sí. Es complejo. Pero vendría a ser una de segundo grado que puede jugar de primero, llamémoslo así. Y estos son los tres tipos según la representatividad. Volvemos a entender esto. Estos son niveles de representatividad política. Eso significa que habla sobre el peso específico que uno quiere tener dentro de las asociaciones civiles, como les digo, como organización democrática y representativa de una realidad. En general hay asociaciones civiles que tienden a querer imponer, pero no imponer, digamos, pero tratar de llevar sus ideas más allá de su propia organización. Entonces, en general, hacen política hacia afuera. Esa política hacia afuera, en general, se construye a través de asociarse con organizaciones similares, y de esa manera se construyen federaciones. Y a su vez, se siguen relacionando con otras organizaciones más que se hacen con federaciones. Entonces, es todo una cuestión... Volvemos a decir, no es lo mismo ser Gaby que ser Mutual Pyme, cuando yo voy a hablar con un municipio, o cuando voy a hablar con el Estado, no es lo mismo ser una federación que una cámara, y no es lo mismo ser una confederación que una federación. No es lo mismo la AFA que el Club Atlético Lanús, digamos, desde el peso específico. Tiene que ver con esta necesidad de logros desde lo que nosotros creemos, en tanto y en cuanto lo decidamos así. Por ahí hay asociaciones civiles que les importa meramente responder a las necesidades, por eso tiene que ver con el objetivo que yo tengo. Si yo soy una sociedad de fomento, que no necesariamente tengo que ser asociación civil, pues localmente se pueden registrar sociedades de fomento como sociedades de fomento, pero también pueden ser asociaciones civiles si lo eligen de esa manera, o un club de jubilados, un centro de jubilados, puede no serlo. Por ahí un centro de jubilados no necesariamente tiene que tener una instancia de segunda, tercera, representar, y otros sí. Y dicen sí porque yo quiero luchar por los derechos del 82% móvil. Y agarran y se federan y se confederan. Y por ahí otra dice, no, nosotros vamos a bailar tango y a jugar a las bochas, y no me hinche más. Y está bien, porque tiene que ver con el objetivo que yo tengo de mi organización.
que también son las personas la organización, no nos olvidemos eso, todo esto muta. O sea, también tengamos en cuenta eso, cuando nosotros vamos sumando socios, nosotros mutamos, porque somos mutantes, en general en nuestras formas de vivir, porque vamos creciendo, construyéndonos, teniendo nuevas experiencias, nos atraviesa el coronavirus, digamos, vamos mutando. Entonces, como vamos mutando, van mutando nuestros objetivos. Y si los objetivos colectivos van mutando la organización. Y si viene gente nueva, también va a mutar. Y por ahí un objetivo que era hace 35 años, mi mamá es parte de un club que se llama Club Argentino de Jardinería, ¿no? Que son, ponele, no sé, 1000 mujeres que les gustan las plantas, hacen decoraciones, hacen flores, arreglos florales, de todo el país. El club tiene 85 años, ustedes no se pueden imaginar lo que es ese estatuto. Lo agarrás así y le sale una araña, una telaraña, y está el texto del estatuto parece que, no sé, que lo haya de Calderón de la Barca lo hizo. O sea, es una cosa, ¿habéis? Y vos decís, pero, cámbienlo. Son señoras grandes, ¿no? Entonces estoy tratando de que no solo usen el Zoom, sino que además hagan una reforma de estatuto, chicas, por Dios. Pero bueno, hay veces que es muy complejo cambiar las estructuras, ¿sí? Pero tenemos que cada vez más pensar que tienen que mutar todo el tiempo, porque si no nos quedamos atrás, nos quedamos viejos y nos vamos despegando de la organización. Cuanto más alejada está la formalidad de la organización, más alejada estamos nosotros de esa organización, porque no pega, porque no me sirve para nada. Si el estatuto me dice que yo tengo que hacer tal cosa, y yo en la realidad pasa otra, si yo no puedo hacer una asamblea digital, estoy al horno, no puedo mover mi organización. Y los registros corren de atrás con la lengua afuera y no sé cómo la IGJ de Ciudad de Buenos Aires lo aprobó en tiempo y forma, fue como una cosa extrañísima, que no sé qué está pasando, para mí va a haber una tormenta de meteoritos, pero después el resto, o sea, si el INAH, persona jurídica de la provincia de Buenos Aires, y así todas las organizaciones, todos los registros de provinciales, ni pa dijeron de las asambleas digitales. O sea que, digamos, tu organización murió en un coronavirus. Murió, no puedes hacer nada, no puedes renovar autoridades, no puedes hacer nada. ¿Cómo es eso? Bueno, por eso es, digo, la cuestión. Nosotros tenemos que tratar de que todo eso no nos impida tratar de que esa organización sea lo más parecida a lo que nosotros queremos representar o lo que nosotros queremos hacer. Por último, y arrancamos con las preguntitas, así ya no nos derivamos más, ya vamos 1 hora, no quiero que se me duerman. Tiene que ver con esto según el objeto, ¿sí? Esto es más que obvio, pero por ahí está bueno charlarlo para tenerlo en claro, que ya lo venimos hablando. Las asociaciones civiles, según el objeto que tienen, van a tener una tipología y una característica distintiva que nos va a hacer tener una gestión distinta, relaciones distintas, formas de venta distintas, formas de organización distintas, formas de relaciones y vínculos políticos distintos. Entonces, vamos a encontrar aquellas que son culturales, que hay bocha, no solo centros culturales, lo puse como ejemplo, pero tenés escuelas, tenés de arte, para grandes, para chicos, todo lo que tenga que ver con el arte. Después tenés las deportivas, que son los clubes, que son una de las más difundidas, que tiene que ver con esto de trabajar lo recreativo y lo deportivo. Acá también encontrás un montón de variedades, desde un club que es bien local y vecinal, que el club de la vuelta del barrio de tal cosa, que actúa como club, pero actúa como lugar de encuentro y un montón de cosas, hasta Geva de Capital, que es como el club topísimo del mundo, hasta Ezeiza, que tenés todos los parques deportivos, hasta un club de fútbol, hasta un club de polo. O sea, te encontrás todo lo que quieras acá. O no de fútbol, de un montón de cosas de otro tipo no sé, hay clubes deportivos que donde el fútbol no existe, sobre todo en otras provincias, donde no es tan relevante. No sé, acá mismo en Buenos Aires tenés Bahía Blanca, donde no existe el fútbol, y tenés los clubes de básquet, y tenés por todos lados los clubes de básquet, y bueno, todo eso que ya es lo más desarrollado. Después tenemos
Asociaciones para la cooperación y el desarrollo y la sensibilización, lo que le decía, las ONG, todas aquellas que influyen sobre las acciones de acciones públicas que pasan los socios. Aquellas que representan los intereses que ya charlamos, como las cámaras, las asociaciones de profesionales, que ya lo hablamos, que acá tenés los colegios, el colegio de abogados, el colegio de martilleros, el colegio, no sé, de farmacéuticos, de médicos, acá de profesionales tenés, la mayoría son asociaciones civiles. Vecinales, como les decía, sociedades de fomento y demás, medioambientales, ahí leí en el chat, pero no llegué a leerlo bien porque estaba hablando mucho, como siempre, que hay gente de asociaciones medioambientales, ahora si quieren me cuentan, socioeconómicas, aquellas que representan, vieron los institutos de pensamiento, no sé, para las políticas públicas, hay un montón de este tipo de asociaciones civiles, y las educativas, como decía bien Ana, que todo lo que tiene que ver con representatividad educativa, o que efectivamente educan. Estos son como los más generales de los tipos de asociaciones civiles. Lo que es importante, ¿escuchan un perro o yo? Porque hay un perro que me está matando, ¿sí? Perdón. A ver si ahora escuchan menos. No hay charla sin perro, qué horror, perdón. La cuestión es que lo que es importante de todo esto es, como lo repito, como para ser reiterativa, pero no porque me resulta muy importante, es tratar de comprender que en base a ese objeto nosotros construimos nuestra organización. ¿Sí? Bien, por hoy terminamos la parte más aburrida teórica, y bueno, los escucho a quienes quieran tener alguna consulta o observación, o si se quieren identificar en todo esto que estuvimos charlando de alguna manera por algún motivo. Hola Gaby, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Marce, bienvenido. No te había No saludado. no interrumpir. Una consulta, ¿hace falta una determinada cantidad mínima de socios para constituir una asociación civil? Mira, según la normativa, el Código Civil y Comercial, estaría bien si sos 5, o sea, más o menos estaría bien. Presidente, secretario, tesorero, no hace falta tener socios aparte de los fundadores y del consejo directivo. O sea, teniendo un presidente, un secretario y un tesorero, hasta podrías hacer una. ¿Sí? O sea, en ningún lado te dice que no. Los registros públicos, como vamos a ver la semana que viene, en general te piden que hagas, como les decía, que tengas un poco más de gente. En general, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, bueno, Capital Federal, pide menos cantidad que provincia. Provincia de Buenos Aires te pide hasta el Papa. O sea, presidente, secretario, tesorero, vocal 1, vocal 2, vocal 3, revisor de cuenta 1, revisor de cuenta 2, como 9 te pide Provincia de Buenos Aires, y Capital creo que con 5 o 6 estás. O sea, también tiene que ver con la cantidad de gente que somos, con los acuerdos que genero para la constitución de una asociación civil, pero el mínimo de ley es 3. Nadie hace de 3, nadie hace de 3, pero bueno, yo te respondo la pregunta. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Quién habla, perdón? Viviana Raibaldi, de Historias de Desobediencia. Vivi, ¿qué haces, Vivi? Sí. ¿Qué tal, Gabriela? Hay un punto que dice sensibilización con determinados asuntos que afectan a la sociedad. Y entre paréntesis dice ONG. ¿Qué diferencia hay entre asociación civil y ONG? Ninguna. Ninguna. Lo que Okay. la ONG no es no es un formato jurídico. La ONG es una forma el objeto de una asociación civil. Las ONG pueden ser asociaciones civiles, pueden ser fundaciones, pueden ser mutuales, tiene que ver con qué objeto tiene. Cuando tienen objetos que rondan o giran en torno a actividades que tiene que llevar el Estado, que sería deseable que lleve el Estado, pero las hacen entidades privadas, por lo general se llaman ONG. Pero no es un formato distinto. Por eso, yo creo que les decía, todas las ONG
digamos, todas las asociaciones civiles, todas las ONG pueden ser asociaciones civiles. Correcto. ¿Sí? Muchas gracias, No, Gaby. por favor. ¿Puedo hacer una pregunta, Gaby? Sí, ¿dónde estamos? ¿Quién me habla? Estela Maris. Estela, dale. Sí. Bueno, con respecto, más o menos te comento dónde estoy parada y ver cómo lo puedo resolver. Soy parte de una ONG, un centro comunitario, del año 98 con reconocimiento municipal, así que estaríamos dentro de lo que es la parte informal, ¿no? Está formalizada desde las acciones y desde los objetivos que vino desarrollando en ese tiempo, pero muy flojita de papeles, para decírtelo de alguna manera. Vine desarrollando Espérame un poco, Estela, más perdón. que nada, Espérame un segundo. ¿Alguien está con la tele prendida? Ahí está, ya, perdón, ahí está, ahí era Sofi. Dale. viene más desarrollando una actividad socioeducativa. Ajá. Se genera fines, talleres de género, es decir, todas estas problemáticas territoriales que van apremiando de acuerdo a determinado tiempo, ¿no? En el territorio. Ajá. Soy técnica en economía social, bueno, me falta poquitito. ¿La UNCI? Vengo trabajando ya hace más de 5 años con determinadas diferentes organizaciones en la construcción de el perfil del emprendedor, colaborando en el armado de emprendimientos productivos, y en este contexto es mucho más apremiante. Así que la intención es para generar fuerza también a aquellos que son muy pequeños, que esto que te decía, un club de emprendedores, una red de emprendedores, no sé jurídicamente No. qué es lo conveniente, ¿no? La red de sí, perdona. Sí, no, te escucho, por No, eso, porque en ahí general está, yo vi el Club de Emprendedores es una política pública del ex Ministerio de Desarrollo, de Industria, no, ya cambió tanto, de Producción, gracias, que ahora se llama Desarrollo Productivo, que son como, digamos, le da como una entidad de Club de Emprendedores a una organización preexistente, ¿sí? O sea, o arma algo, pero no tiene un formato específico más que una calidad que da un ministerio, ¿sí? El Club de Emprendedores. Claro, ahora, si yo quiero darle un formato legal por fuera de esa política pública del Ministerio de Desarrollo Productivo, el formato tiene que ver con cuál es el objetivo, digamos. Hay que trabajar ahí. Yo así no te puedo, Estela, digamos, después me escribí, lo charlamos, digamos. Porque, digamos, me gustaría, es muy como pretencioso de mi parte decirte que es mejor cuando por ahí no podemos charlar, no te puedo consultar todo. Obviamente, si bien ustedes tienen emprendedores y hay que trabajar lo que es construir al emprendedor, motivar al emprendedor y un montón de cosas, o a situaciones locales que generan, puede llegar a ser cooperativa, puede llegar a ser una asociación civil. Hay que ver ahí, porque también, o sea, tengamos en cuenta que si vamos a trabajar todos, podemos generar algún tipo de cooperativa también. Entonces, bueno, por ahí hay un formato que también es más amable en relación a lo productivo, ¿sí? Tengamos en cuenta que una cooperativa tiene, una cooperativa de trabajo, digo, y por ahí nos da más herramientas para trabajar y poder vivir de estas herramientas que generamos. Mientras que una asociación civil tiene más que ver con un bien común, que tiene que ver por ahí con la formación o con la venta también, pero no para el propio socio, sino para la comunidad. En cambio, si lo que tenemos que fortalecer es al emprendedor local, por ahí conviene este formato que tiene más que ver con lo productivo, pero tenemos que ver en realidad el caso más específico. Después escribime al mail al celu de la Mutual, y por ahí nos juntamos un ratito juntas y me puedes contar un poco más para que yo te pueda dar alguna idea en base a un conocimiento mayor de la situación. ¿Te parece, Estela? Dale, te agradezco, Gaby. No, mi amor, por favor. ¿Alguien más? Gaby, ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno, dale. Perdón, Gaby, buenas, hola a todos.
Yo noté algunas consultas que fueron haciendo mientras vos estabas dando la charla. Ah, dale. ¿Sí? Por ejemplo, ¿las asambleas son mensual, anual, o cuando haya algo para modificar? Dicen Las acá. ordinarias son anuales. ¿Sí? O sea, las ordinarias son anuales, que son dentro de los 90 días posteriores al cierre de ejercicio. Si yo cierro el ejercicio el 31 de diciembre, para abril tengo que estar haciendo la asamblea ordinaria, donde apruebo ese ejercicio que pasó. Las extraordinarias se hacen cuando necesito por algún motivo hacer una asamblea extraordinaria, ¿sí? Cuando necesito reformar el estatuto, y tengo que hacerlo rápido por alguna situación determinada y no viene la asamblea ordinaria, entonces hago una extraordinaria. Cuando pasa alguna cosa que merezca una asamblea, pero que no esté en época de asamblea ordinaria. Y después, las que son mensuales son las reuniones del consejo directivo, ¿sí? O sea, el consejo directivo tiene que reunirse una vez por mes y hacer un acta, hay libros para cada una de esas reuniones, tanto de las asambleas como el de acta de consejo directivo, donde me tengo que juntar todos los meses y dejar plasmado en un acta todas aquellas decisiones que voy tomando de manera mensual. Puede hacerse menos, cada menos tiempo. Lo mínimo que se pretende es un mes. Sí, una por mes. ¿Sí? O sea, y del consejo directivo puede ser ampliada, puede ser más de una vez por mes, eso queda también a criterio. Lo obligatorio es una vez por mes el consejo directivo, en el que puede participar la junta fiscalizadora. Es deseable que participe. Ahí, Sebastián creo que era, que pedía la palabra, o Pablo. A ver, fíjate ahí. ¿Seba? ¿Y Pablo? ¿Voy yo? Dale. Dale, Seba. Dudas. Primero, ¿puede ser público-privada? No, tiene que ser público o privada. En realidad ninguna es pública o privada. O sea, Sí, son todas yo privadas. cuando vos... Son todas privadas. O sea, Por eso, cuando vos exponías, yo identificaba el trabajo que hacemos nosotros en la Cámara, que es privado para un sector, pero hacemos muchas bajadas al territorio que tendría que ser lo que vendría a ser la responsabilidad social empresaria en el territorio. Entonces, mix. Entonces, igual vos cuando constituís tenés que poner que vendría a ser privado, pero después vos haces acciones públicas. ¿Es así? Sí, en realidad cuando a mí, Gaby, a mí se me representó la misma duda que dice el compañero en relación a la función que cumplimos nosotros, que si bien tiene una función social, representa y brega, digamos, por un determinado colectivo con determinadas características, pero como que no se me hacía excluyente uno del otro. Bien, no. Es una definición acerca de cuál es el objeto, de una característica de un tipo. O sea, no modifica cuando yo constituyo una asociación civil o cuando tengo que hacer algo en la vida de esa asociación civil, ¿sí? O sea, no me modifica a mí, digamos, la estructura formal. Sí me modifica mi estrategia de trabajo. O sea, si yo tengo en una misma organización acciones que tienen que ver con políticas públicas que me hacen entrar en el marco de convertirme de alguna manera o ser parte de una ONG, yo tengo que entender ciertas cuestiones. ¿Cómo sería? Tendría como que armar ciertas cuestiones que vayan hacia ese lado. Y si tengo acciones que son más locales para mis socios, tengo que darme una estrategia distinta de gestión, de comunicación, de administración, de enfoque, ¿sí? O sea, no es lo mismo para yo comprender esto. O sea, si yo tengo las dos funciones, como decís vos, tengo algunas funciones que tienen que ver con políticas públicas, donde puedo enmarcar en una ONG, me puedo presentar para recibir un subsidio del Banco Mundial porque hago política pública. Bueno, voy a tener todo un armado desde ese lado, pero a su vez yo tengo que agarrar y darle servicios contables a mis socios, que son todas las empresas pymes de Matanza o de San Justo. Entonces voy a tener una unidad de negocio, llamarlo de esa manera, una unidad de negocio en referido a asistir a mis asociados, dándoles servicios jurídicos, servicios contables, servicios de registro de marcas, servicios que van a ser como una unidad de negocio. Y otra unidad de negocio que tiene que ver con desarrollar las políticas que yo deseo desarrollar. Seguramente un responsable va a ser distinto del otro, ¿sí? O sea, el responsable de llevar adelante una forma va a ser uno,
y otro va a ser responsable por ir a rosquear convenios, proyectos o leyes al Congreso, diferente al que va a ser la asistencia profesional a un socio, ¿sí? O sea, tiene que ver con la lógica de la gestión, no con la lógica de la formalidad. Bien, Pero, y eso Pero una no quita la otra. Una no quita la otra. pero ahí entran las comisiones. Ahí, exacto, ahí Lore habló. ¿Qué haces, Lore? Bienvenida. ¿Cómo Ahí es donde aparece la estructura interna. Pero no hay nada que a vos te diga, formal o legal, que a vos te diga sos ONG. bien. Sí, está claro. Bien. Te hago otra consulta. Con respecto, que bueno, creo que es un tema, ¿no? Los recursos. Porque si vos en la asociación tenés empleados, un contador o cualquier gasto, ¿eso se sustenta solamente con la cuota social o tenés otra manera de Te generar anotás recursos? en el ATP si tenés empleado. Bueno, no. Si tenés empleo, digamos, la sustentabilidad de la organización es como cualquier organización. Lo básico que vos tenés ingreso es de las cuotas, ¿sí? O sea, si es como el ingreso natural de una organización, de una asociación civil, son las cuotas sociales, que puede ser la de los activos un valor, la de los adherentes otro valor, y demás, entonces vos vas acumulando. Ahora, no creo que te alcance, ninguna estructura alcanza con una cuota social, salvo que pongas 5 lucas de cuota, y tengas 10.000 asociados. Nada, tampoco tanto. Pero digo, en general tenés que buscar otras herramientas, y tiene que ver con los servicios que vos podés brindar. Si sos por ejemplo, un colegio de abogados, que sigo con los abogados, que hincha pelota, si un colegio de profesionales brinda servicios a los profesionales, en tu caso, si vos das servicios de, no sé, de cursos o nosotros, lo pongo en mi caso, en el caso nuestro de una mutual, nosotros este taller lo damos gratis. Es la última vez, que quede claro. Tendríamos que cobrarlo para la sustentabilidad nuestra, ¿sí? O sea, nosotros porque tenemos como una voluntad en general de transmitir saberes, pero todas estas cosas, si nosotros no los cobramos, no específicamente, pero digo, si nosotros no vamos cobrando por nuestros servicios, el servicio que da Mari en la parte de contable, el servicio que da Rubén en la parte de comunicación, el servicio que doy yo en la parte de registro, si nosotros no lo cobramos como mutual, es nuestra forma de hacerle ingresos a la mutual. Una asociación civil tiene que tener el mismo formato. Vender libros, las chicas y los chicos de Historia Desobedientes, y así sucesivamente con todas las acciones. Eso desde el lado genuino, de la autosustentabilidad, ¿sí? O sea, en un club vos pagas la cuota del club, 500 pesos, y si vas a hacer fútbol para el nene, pagás otros 500 pesos más. Entonces con eso le pagás al profe de fútbol y además la estructura de la asociación civil. O sea, todo lo que tiene que ver con lo genuino, ¿sí? Hay asociaciones civiles que venden, que tienen mercados de venta. O sea, directamente, más en esta época que la cuestión alimentaria está sobre la base. Entonces también podés vender desde una asociación civil. No para que alguien se lleve la diferencia, sino para capitalizar la asociación civil. Todos los mecanismos de ingreso son válidos. Perdón los perros. A su vez, después tenés otras instancias. A vos, una persona jurídica te da la posibilidad de ver, digamos, de pedir fondos al Estado y a los privados, ¿sí? No solo al Estado, sino a los privados también. Porque en general uno puede presentarse, cuando uno es persona física, por ahí no se puede presentar a programas, pero cuando uno es persona jurídica se puede presentar a un montón de distintos programas del Estado o de privados. Todo lo que es responsabilidad social empresaria, que vos estás nombrando, Sebastián, es bastante relevante en cuanto a las organizaciones sin fines de lucro, pues hay empresas grandes que a través de la responsabilidad social empresaria se toman el crédito fiscal, esto es, reducen la cantidad de impuestos que pagan, en pos de dar un beneficio a la sociedad, que puede ser una asociación civil. Entonces vos adquirís recursos a través de este sistema,
y a la empresa libera fondos y vos recibís esos fondos. Otro formato vendría a ser todo lo que es donaciones. Si bien la donación es casi exclusiva de la fundación, ustedes saben que la fundación, digamos, tiene un formato distinto justamente porque es altruista. O sea, por ahí no me quiero estirar, pero digamos, la fundación es altruista. ¿Qué significa el altruismo? Dar todo sin esperar nada, ¿sí? O sea, un kamikaze. Esa cuestión, este origen altruista que tienen las fundaciones hace que una persona que tiene mucho dinero, o una empresa que tiene mucho dinero, diga, yo quiero hacer el bien del mundo, y agarre, pum, y pone un montón de plata en una fundación. Bueno, esa es o sea, no es una organización democrática, no tiene una cuestión estructural como una asociación civil o una mutual, tiene un formato mucho más de soporte, de capital, que otra cosa, ¿sí? Pero hay muchos que lo hacen para evadir impuestos, y hay muchos otros que realmente son, ¿cómo se llama la gente que como el del Malva, ¿cómo se llama esa gente que tiene, ay, no me sale el nombre, ya me voy a acordar y se los voy a mandar por WhatsApp, esa gente que hace todo, que tiene mucha plata y hace todo por... Constantini, ¿no es? Sí, Por pero... amor al arte. Sí, bueno, no sé, tiene un nombre, que hacen las cosas así por el bien de la sociedad, que lo debe haber, yo qué sé. Entonces, bueno. Filantropía, ¿no? Algo de eso, ¿no? Filantropía, una cosa así, eso, algo así. Bueno, esta cosa, y esto que venía yo, me fui al cuerno. Que podés recibir donaciones de... Eso, que también las asociaciones civiles, perdón, ya pasó mucho tiempo hablando, ya estoy delirando. Cuando las asociaciones civiles también pueden recibir donaciones, ¿sí? O sea, también se pueden hacer acuerdos con empresas, acuerdos con estados, acuerdos con personas que generen donaciones en pos de capitalizar también esa organización. O sea, todos los días. Gaby, ¿esas donaciones hay que registrarlas? Párame eso. ¿Cómo? Que hay que tener muchos cuidados con las donaciones porque las asociaciones tienen que registrarlas, es todo un tema que a tener en cuenta. Sí, hablo contadora. Sofi, en relación a eso... no, justamente eso, hay que registrar cuando... Hay que registrarlas, hay que buscar el origen del fondo, la UIF controla, y el mismo INAES a través de la UIF, la IGJ o persona jurídica, cuando vos, digamos, recibís una donación, tenés que presentar el origen de los fondos, de eso, el banco te lo pide, y demás, o sea, no es así nomás. Imagino que también dependiendo de los montos. Dependiendo de los montos. Pero los montos de donaciones, si te donan 50.000 pesos, no es mucho lío. Pero después de más de 200, no me acuerdo bien cuánto era el monto mínimo de donación sin declaración jurada. Por lo menos para el registro. Depende de qué. Si vos recibís donaciones de alimentos para donar, también tenés que registrarlo. Claro. Ok. No solo plata. No. Últimas dos, ¿puedo? Dale. Estoy medio preocupado. Bueno, el tema de los convenios, que yo conveniarme con otras instituciones, todo eso es libre siendo una asociación civil, ¿no? Sí. Y después al contrario, es deseable que los vínculos, más que comerciales, contractuales, que sean más convenios, tienen que ver más con el tipo de organización, es más amigable. Bien. Como organización, hacer convenios que contratos. Bien. Y en el momento de contratar a un empleado, vos lo contratás de igual forma que un privado. De igual forma que un privado, tiene las mismas cuestiones, por eso te digo lo del ATP, tiene las mismas cuestiones normativas, tiene UTEDIC como gremio, o sea, tenés también el sindicato que le corresponde a los empleados de asociaciones civiles, es UTEDIC. Es genial, o sea, no fueron nunca, es genial. Entrás, no sé otros, pero entras en 1940, lo que es la sede esa es genial. Bueno, comentario al margen. Pero bueno, tienen ese tipo de, tienen lo mismo, tenés que contratarlo de la misma manera, tenés que aprobar la contratación por consejo directivo, tenés que va a tener liquidar los sueldos, todo lo mismo. Tienen sus normativas como asociación civil, lógicamente, pero o sea, las cuestiones de AFIP, no de este tipo, o sea, lo que AFIP te pida que tengas que solicitar.
pero desde esta estructura sos un empleador común y corriente. Bueno, gente, ¿alguien más? Jacqueline decía en su momento que tenía muchas dificultades registrales, que bueno, eso por ahí es un tema muy puntual, pero te lo tiro ahí. Dale, Jacqueline, registrar cuando vas a registrar a los registros, hacer los cambios de los trámites y eso. Sí, más estuve en Capital, en Cava. En Ajá. Cava me observaba el inspector, cada punto, coma, sí, muy, muy, muy puntual. Tenía una asociación que también quería tener la capacidad de importador y exportador, y también eso tuve que recurrir a un despachante para que me diga que puntualmente hay que poner en el objeto. Después el tema de el ingreso de los fondos, ahí tenía que acreditar sí un depósito bancario que no hacía en provincia, de 1.000 pesos, pero lo tenía que acreditar en una cuenta de la IGJ. Bueno, en Capital sí, se me ha hecho muy, muy difícil la tramitación. Ya lo vamos a ver. Capital Federal es más vanguardista en relación a la normativa, digamos, la realidad Sí. es que en general, digamos, todo pasa en Capital y después le van copiando las provincias, o sea, la verdad es Claro. que sí. Ahora es Sí. muy estricto también, como tiene mucho, Sí. como todos Muchos formularios, más como que en provincia. En provincia, sí, porque tiene haciendo bien la precalificación. escritura. Claro, Tiene haciendo bien. precalificación, que les voy a contar la semana que viene lo que es la precalificación, pero digamos, tiene más estructura. En provincia, en Capital Federal están los societaristas o abogados que se dedican a estudiar la parte registral, y enfocan todas digamos, mucho en eso, en lo que es Cava. Entonces vos tenés todas las normas mucho más fuertes, el control en general es mayor, ahora cambió la gestión, y la nueva gestión es bastante, mucho más fuerte en relación al control de todo tipo de entidades y sociedades que lo que era el anterior. Entonces ahora fortaleció muchísimo todo lo que son las normas y demás. Así que sí, Capital, en general todo el mundo va a Capital porque es más fácil, o sea, es menos burocrático en algunos puntos, pero en otros es más controlador, es raro. Pero digo, Sí, por ejemplo, en provincia pagás tipo de trámite, sí. y vos sabés que en 15 días o en 4 de una semana ya tenés la respuesta, o al mismo, a los 2 días. Pero también en el cambio, volumen en Capital, el volumen, claro. o en Capital tenés, no sé qué te puedo decir, ahora no porque está todo, pero vos por día tenés 500 trámites. O sea, digo, yo estuve 5 años en IGJ de Capital, así que más o menos conozco el buelle, así que digo, es muy complejo. Igualmente son toda gente rara, yo les vuelvo a decir, es toda gente rara y oscura. Hay que tirarles con un foco para iluminarles la vida, a ellos, a todos los abogados registralistas. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero sí, lo vamos a trabajar bastante la semana que viene. La semana que viene vamos a trabajar la parte digamos, de cuáles son las obligaciones formales, digamos, qué es lo que tiene que hacer la asociación civil, digamos, y en el ciclo de vida, cómo constituirse, y todas las cositas que tenés que hacer en el medio, registrales, para estar al día, digamos. Y otro problema que tuve es después de la registración, todas mueren sin el quit. Tengo muchas que que los mando con un contador, o le saca el quit, no le saca las exenciones, y bueno, no terminan de ser operatoria. El paso posterior de lo que hay que tener en cuenta apenas yo tengo mi matrícula, ¿sí? O sea que también eso lo vamos a hablar la semana que viene. Así que los espero. ¿Alguna cuestión más? Sí, quería hablar. Ahí, estás con el mail. ¿Tu nombre? Ahí. Yo no lo veo. Ahí. Gaby, yo saludo, que me retiro, que tengo que ir a alimentar a la cría. Bueno, vaya, sí, ya terminamos. Y nos vemos el próximo viernes. Gracias. ¿Sale? Gracias por este espacio. Gracias. Dale. MD Besagonil, ¿puede ser que haya querido hablar? Sí. Así es. A ver. Mi nombre es Mauricio,
Mauricio. Del interior de la provincia de Buenos Aires, de Carué. Bien. Bueno, hace 3 años que fundé un club, justamente por un proyecto que soy entrenador de hockey y de fútbol, y actualmente a pocas materias de recibirme de profe de educación física. Y a medida que fui pasando por diferentes clubes, uno se va haciendo como su propia biografía, ¿no? De lo que pasa en las instituciones. Y se me ocurrió, justamente cuando vine de regreso a mi pueblo, estuve en un club que se refundó justamente gracias a que di la posibilidad de poner hockey en la institución. Eso generó, tenían 70 socios y llegaron a tener, al cabo de 3 años que estuve en la institución, 125. Y bueno, fue evolucionando hasta el 4.º año. El 4.º año, por diferencias por ahí de conducción, digamos de comisión directiva, que en aquel momento no existían, tomé la decisión de hacer un paso al costado de lo que había proyectado y encarar un proyecto donde tenga la filosofía sea no solamente deportiva, que era lo que buscaba, sino educativa, social y cultural. Nosotros en Carué tenemos, nosotros tenemos un lago que es Epecuén, y a través de eso quería como fomentarlo desde el lado del club, y que todos los alumnos puedan tener esa parte de entender lo que pasó en su ciudad, de la inundación que tuvo el pueblo de Epecuén. Bueno, esa parte cultural, la educativa, acercar a alguna institución vía online que le brinde a los alumnos del club la posibilidad de no, si no se pueden ir a estudiar, como ha pasado, o tener gente o deportistas con bajos recursos, de darle esa posibilidad de hacer un convenio educativo con instituciones que den carreras universitarias o terciarias. Y bueno, eso fue a medida de estos 3 años que lleva el club. Se inició en el 2017, fue medio rápido porque teníamos que entrar en una competencia en una liga y me pedían la personería jurídica. Entonces fue, en menos de 5 meses me tuve que asesorar, o igual no tengo nada en claro de todo lo que fui haciendo, pero se pudo lograr la personería. Bien. Indagando, con ayuda, yendo y viniendo a Bahía Blanca, que tengo acá cerca de mi ciudad, 200 kilómetros. Y bueno, nosotros hoy estamos con el tema de los libros de acta, que yo estaba escuchándolas a ustedes y a los chicos, que nosotros recién ahora tenemos, como esto se produjo paulatinamente, con todo esto en este trayecto de los 3 años, hicimos una asamblea que fue media armada con la comisión de padres. Entonces hoy un montón de papás que no están dentro de esa primera, de esa acta constitutiva, ¿no? Y mi pregunta era, con todo esto lo que habíamos hecho, a ver cómo nosotros hoy, al empezar el acta, cómo lo manejamos si no están esa gente presente dentro de la institución. Bien. Lo que vos tenés, Mauricio era, ¿no? Sí. Bueno, lo que hay que pensar ahí es en darle realidad a la formalidad de lo que pasa ahora. ¿Sí? O sea, si vos estás hace 3 años, seguramente tenés que renovar autoridades ahora. Claro, lo que sí... Entonces vas a necesitar que renuncie esa gente, o sea, igualmente esto es
digamos, después también, lo mismo que le decía Estela, después en todo caso me escriben y vemos cómo lo trabajamos así particular. Digo, vos tenés que, la gente tiene que no está más, va a tener que renunciar, ustedes le van a tener que aceptar la renuncia y van a tener que designar nuevas personas. Está bien. Es tan sencillo como eso, no tiene mucha complejidad. No es, o sea, simplemente tienen que, lo que estaría bueno que tengas es nuevas personas. Si tenés nuevas personas que están trabajando en el club, entonces vas a hacer de cuenta que te mandaron una nota de renuncia, tus anteriores compañeros, y vas a darle de baja en ese sentido. Y después vas a arrancar nombrando nuevas personas. Pero mándame al mail, al celu de la mutual, y lo vemos más tranquilos. ¿Te parece? Bueno, o el caso más porque específico, digo yo. Claro, porque nosotros, la personería jurídica, teníamos un comprobante de que estaba en trámite. Y recién ¿no la llegó, tenés? el año pasado nos llegó, casi a fin de año, y era cuando porque todavía nosotros estábamos no tenemos cuenta en el club. Bueno, por eso, hay que revisar todo. Primero, en la semana que viene vamos a ver bien toda esta parte de trámite, ¿sí? Que lo vamos a ver bien. Y después, por eso digo, así no, como es un tema muy específico, por ahí tendríamos que verificar cómo está la asociación específicamente, y en base a eso trabajar una acción de actualización de la asociación, ¿entendés? Entonces yo te diría eso, escribime al celu y lo vamos viendo. Es Bueno. donde les mandamos el coso o el mail, donde ustedes prefieran. Pero Dale, veámoslo, bueno. porque hay que elaborar eso. Sí, por eso, esto fui aprendiendo a medida que me fueron mandando las Claro. cosas. Pasa mucho, Y digo, hoy y me está encuentro- bien. Hay que hacer, después vemos cómo arreglamos el resto. Lo importante es hacer. Después hay que acordarse de arreglar, pero hay que arreglarlo. Bueno, Dale, gente, muchas gracias. se está yendo gente a hacer la comida a los chicos y esas cosas. ¿Alguien más alguna pregunta? No quiero cortarles preguntas, pero... Yo, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Vane. Nosotros conformamos una mesa de trabajo, somos vecinos, todavía no tenemos bien desarrollado el objeto, porque de hecho lo estoy aprendiendo un poco acá. Bien. Pero me gustaría, que vos por ahí con tu experiencia nos puedas asesorar para qué lado siempre nos conviene ir. O sea, como son diversas a donde queremos abarcar, tenemos cuestiones municipales, tenemos cuestiones nacionales, el tema de asistencia alimentaria a gente, y también queremos incorporar el tema del emprendedorismo, que es algo como que lo tenemos que arrancar de base, porque es la sociedad en donde nos movemos muy carenciada, muy bajos recursos educativos, entonces como que es un proyecto que se inicia, pero no sabemos si se va a poder implementar en el corto plazo. Bien. Yo entiendo que existen otros tipos, que por ahí lo explicarás la semana que viene, y espero, pero porque nos hablaba mucho del tema del cooperativismo. Armen una cooperativa de trabajo, y la verdad no sé si es necesario, o sea, para poder hacer un trabajo, para poder empezar a trabajar y generar recursos, pues siempre tratamos de ver de qué manera nos podemos autosustentar. O sea, siempre estamos buscando eso. O sea, ese es nuestro, como nuestro punto en común. Después recibimos donaciones, ayudas, pero siempre queremos ver de qué manera nos podemos autosustentar. Con los gastos fijos, porque obviamente tenemos una sede, hay que pagar la luz, queremos pedir internet, ahí se van sumando cositas que queremos incorporar, pero bueno, como es muy difícil conseguir que alguien nos sponsoree, bien. Entonces siempre estamos viendo a ver de qué manera podemos ir desarrollando la forma de su autosustentabilidad. Bien. Y lo que necesitaba saber es dentro de qué marco podemos funcionar, ¿no? Está muy bien. Si vos me preguntabas a mí, digamos, yo siempre te voy a elegir una cooperativa o una mutual. Nosotros somos parte de la economía social y solidaria, somos una mutual y para nosotros es la forma de entender la economía, que tiene que ver con una construcción colectiva desde esa forma. La asociación civil no es que no lo sea, pero hay que laburar mucho con las asociaciones civiles en cuanto a la postura nuestra económica e ideológica que tenemos. Que no es nada distinto a lo que estoy diciendo, que hay que construir la cuestión de la construcción colectiva de una economía distinta y que sea para todos y todas. Y en ese sentido,
siempre nosotros es como, venimos de dar un taller de 4 días de cooperativismo, siempre estamos dando cuestiones que tengan que ver con economía social y cooperativismo, así que de mutuales no dimos todavía, probablemente sea uno de los próximos talleres. Pero digo, eso también, igual que le comentaba Estela, o hablábamos recién con Mauricio, o sea, son como cuestiones muy específicas. A mí me gustaría, Vane, que te permitas terminar de pensar lo de hoy, leer lo que te voy a mandar, escucharla el viernes que viene, digamos, la cuestión más estructural, y ver si podés sacar alguna conclusión, y en base a eso después lo charlamos, y vemos y le encontramos el formato. Creo que no solo Dale, tiene que ver buenísimo. con esto de pensar, y como en cualquier cuestión de emprendedurismo o negocio, cuando damos todas las formaciones y demás, todo tiene que ver con lo que queremos, con nuestro objeto. Si nosotros tenemos claro hacia dónde No, vamos... justamente es lo que yo me llevo de acá, ¿no? Por eso, si Lo nosotros importante del sabemos... objeto, tener determinado cuál es el Claro, objeto. si nosotros sabemos a dónde queremos ir, para qué hacemos lo que hacemos, entonces todo el resto se va acomodando, como fichitas. El tema es decir, poder definir y decirlo, o sea, verbalizar efectivamente lo que queremos, que generalmente es lo más complejo, ¿sí? Porque a veces hacemos una asociación civil para poder vivir, y decimos no, o sea, yo para poder vivir no puedo hacer una, y en realidad lo que quiero es poder vivir. Y en definitiva, entonces, por ahí no tengo que elegir una asociación civil como organización, tengo que elegir otra cosa. Ahora, si yo quiero promover ciertas cosas o acompañar ciertos procesos y además vivir, por ahí sí me conviene hacer una asociación civil. Hay que buscar qué queremos, individualmente, y individualmente en un marco colectivo, porque tampoco es que cada uno está solo, y por ahí el objetivo propio, si no está acompañado de manera colectiva, tampoco tiene un resultado, porque yo voy a tirar por un lado, Roberto para otro, María para otro, entonces ese objetivo colectivo tampoco se va a generar, se va a producir. Entonces cuando nosotros tenemos que tratar, que es lo más difícil de todo, digamos, acordar los proyectos individuales reales, no los que digo, porque a veces, o sea, ya me voy a la cuestión psicológica, pero a veces nuestros objetivos son diferentes los que realmente tenemos de lo que decimos que tenemos. Y en general pasa lo que deseamos de verdad, no lo que decimos que queremos que pase, que a veces no es lo mismo. ¿Sí? O sea, en general tenemos deseos que no nos verbalizamos ni a nosotros mismos, y en general eso es lo que pasa. Entonces, tenemos que acordar esos con los colectivos, para que eso tenga un dejo de realidad. Y con los colectivos significa poder unificar o hacer unívoco el objetivo colectivo, donde todos vayamos para el mismo lado. Porque si cada uno tiene un objetivo propio y va por ese objetivo propio, el objetivo organizacional cuesta más en que se produzca. Entonces uno tiene que trabajar sobre el acuerdo primero. Está bueno. Entonces, trabajar sobre eso es previo, probablemente, a cualquier decisión sobre tipología, porque la tipología después se desprende sola. O así como te iluminás así de repente y dices, entonces lo que toca hacer es una cooperativa, o lo que toca hacer es una asociación civil. Pero es consecuencia, no es fundación, no es fundamento. Es consecuencia. Fundamento es lo que deseamos y lo que queremos hacer a modo colectivo. Está buenísimo. Mil gracias. No, pero, ¿Cómo hola. Sí, Lore. Te escuchaba y decía que, bueno, yo soy ya casi también egresada de la UNCI, técnica en Economía Social y ¿De la Solidaria. UNCI? Y soy compañera de Estela. Ah, bien. Y nosotros estábamos con varios compañeros desde el año pasado, también tratando de hacernos visibles. No sabíamos cómo, porque si bien hay colegios de abogados, hay colegios de escribanos, hay colegios de radiólogos, pero de técnicos universitarios en economía social y solidaria no hay un lugar específico. Entonces nosotros estábamos viendo cómo poder llevar al territorio o llevar todo lo que es la economía social y solidaria, y a su vez hacer visible nuestro trabajo, porque la realidad es que más allá de todos los que estudiamos o queremos obviamente trabajar de lo que estudiamos. Y
Entonces, nada, estaba escuchando lo que vos decías y la realidad es esa, que nosotros fuimos viendo también, fuimos viendo si vamos a hacer una mutual, si vamos a hacer una cooperativa, y de hecho el curso en el que estoy ahora es por invitación e iniciativa de una de las profesoras, Anaí, que también trabaja en la Municipalidad de Quilmes. Y bueno, entonces viendo todo, y es real esto de que vos decías de saber exactamente qué es lo que queremos, y que después cae solo. Y la realidad es que hoy, no sé si es una asociación civil lo que nosotros tendríamos que, pero... Y bueno, hay que buscar, escarbar y acordar, y buscar en otros también, en otros y en otras, que están acá mismo con nosotros, esto es así. Claro, y esto de trabajar en redes, porque hay un montón de cosas que nosotros como técnicos no tenemos, pero sí están los abogados, están los contadores, están un montón de otros actores que podemos colaborar con ellos y ellos con nosotros. Así que, como decía recién la señora de Techos, por ejemplo, nosotros también una de las ideas era de capacitar, y emprendedores es algo que lo tenemos muy claro. Bien. Y ahí se podría ayudar también, llega al caso. Y bueno, nada, ir haciendo redes. Tómense para pensar, digo, independientemente digamos, de esto, digo, tómense este proceso de estas dos talleres, de estas dos clases, como para pensarse desde este lado, digamos, desde este lado de lo que hay que hacer o dejar de hacer. Hay que tomarse ese rato para pensar cuál es el objetivo. Gracias. Bueno, ¿hay alguien más diciendo algo? Ya nos vamos, que ya pasaron un montón de rato, larguísimo se hizo. Nos saludaban, nos agradecían por la organización de esta charla, así que bueno. gracias Bueno, entonces nos vemos, gracias a todos por participar enormemente, y nos vemos el viernes a las 11 con todos los trámites aburridos de los registros. Muchísimas gracias, muy amables por todo. Gracias. Chao. Muchas gracias, excelente. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.